No existe interlocución posible. Chantaje. Si el ministro permanece en el gobierno. Bueno, es sin duda la noticia que ha estado marcando las últimas horas, este robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, además de una caja fuerte. Estamos junto al editor de política, Antonio Ruiz, para profundizar en este tema. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y lo uno con lo que estábamos viendo recién, el presidente Boric va a regresar y se va a encontrar precisamente con esta situación que tiene ribetes policiales, pero también implicancias políticas. Claro que sí. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos ustedes en sus casas. Sí, el robo en el Ministerio de Desarrollo Social ha dejado nuevamente en el ojo del huracán a quien ven ustedes en pantalla, al titular de la cartera, el ministro Giorgio Jackson, quien ayer estaba en Concepción cuando estalló toda esta bomba comunicacional. Habló allí en 2 oportunidades. Sin embargo, durante esta jornada ha guardado silencio el ministro Giorgio Jackson en medio de una crisis política que ha elevado la tensión y al máximo, podríamos decir, con las fuerzas de la oposición, porque hoy en la sede de la UDI, ahí en Calle Suecia, el senador y timonel de ese partido ha elevado el tono frente al gobierno y ha señalado que no hay conversación posible con el Ejecutivo, puntualmente y específicamente con las reformas que viven también un momento clave en el Congreso Nacional, mientras el ministro Giorgio Jackson se mantenga en su cargo. Y algunos en el oficialismo han calificado eso como una suerte de chantaje, Antonio, pero ¿qué impacto puede tener en términos prácticos estos cuestionamientos? Lo digo por todos esos temas que están ahora en discusión, por ejemplo, lo de la reforma previsional. ¿Qué consecuencia puede tener en esas conversaciones? Claro, son tiempos claves estos para las reformas estructurales comprometidas en campaña por Gabriel Boric cuando era candidato y hoy en el Palacio de la Moneda. Recordemos que este es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso Nacional, por eso tiene que ir en búsqueda de esos votos que han sido esquivos frente a estas reformas estructurales, como por ejemplo ocurrió el pasado 8 de marzo con la reforma tributaria. Pero también durante esta jornada, durante esta semana, se han estado llevando conversaciones en el ámbito político y técnico, además, en torno a la reforma de pensiones, y nada fácil se aproximan esas conversaciones, considerando esta tensión, ¿no?, de alto vuelo entre las fuerzas de oposición y también con la moneda. Sí, ahora, aquí hay una investigación que está en pleno desarrollo, hay aspectos policiales que todavía se tienen que resolver, pero aquí lo que se está pidiendo es la salida del ministro Giorgio Jackson. En situaciones anteriores también se había estado solicitando esto mismo por parte de la oposición. ¿Ves tú que pueda ocurrir algo así o es una figura demasiado importante en el gobierno del presidente Boric? Sí, recordemos, Pati, que el caso Convenios, con todo el escándalo de los recursos hacia las fundaciones, se arrastra por más de un mes y en reiteradas oportunidades la oposición ha insistido en la salida del gabinete de Giorgio Jackson, quien sabemos no es cualquier ministro, ha sido compañero de ruta, como lo ha nombrado públicamente el propio presidente Gabriel Boric, así que no es nada fácil la decisión que podría tomar en los próximos días. Y desde la UDI insistieron y con fuerza durante esta jornada en que las conversaciones con el Ejecutivo dependen a esta hora del día o de la noche ya en esta jornada de día viernes respecto de la permanencia o no del ministro Giorgio Jackson. Pasemos a escuchar al presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. No existe interlocución posible con la oposición si el ministro Giorgio Jackson permanece en el gobierno. No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, en los diálogos políticos que son necesarios en cualquier democracia, si el ministro Giorgio Jackson sigue en el gobierno. Fuerte y claro, escuchaban ustedes ahí al timonel de la UDI, no hay conversación posible con la moneda, dice, incluso ahí menciona estas reformas estructurales y el ministro Giorgio Jackson permanece en su cargo. Sí, es lo que plantean desde la UDI, ¿qué es lo que plantean desde los otros partidos de Chile Vamos? Lo vamos a revisar en la siguiente nota. ¿Ha podido conversar con el presidente? Las únicas palabras este viernes en La Moneda del protagonista de una crisis que se reinstaló con fuerza en el gobierno, elevando la tensión al máximo con la oposición. No existe interlocución posible con la oposición si el ministro Giorgio Jackson permanece en el gobierno. No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile si el ministro Giorgio Jackson sigue en el gobierno.
Fuerte y claro el presidente de la UDI, Javier Macaya, con estas declaraciones que reflejan uno de los peores momentos de la relación con la moneda, donde la respuesta no tardó. No es lo que el país necesita cuando se renuncia al diálogo y se actúa bajo la lógica del chantaje. No me gusta tal ministro y por tanto o lo sacan o simplemente no contribuyo a construir un país mejor. Declaraciones en medio del ultimátum que había dado la UDI este jueves, cuando mediante una carta dirigida al presidente Boric exigió la salida del ministro Jackson en un plazo de 48 horas. Una carta rechazada por el gobierno y calificada como injuriosa, calumniosa e infame. Desde el resto de la oposición también insisten en la salida de Jackson. En la práctica ya no hay ministro. Por eso es que tiene que irse la brevedad, independiente de su amistad con el presidente Boric. Todo tiene un límite. Y ya esto ha sobrepasado los límites. Se ha estado, como lo dijo la vicepresidenta en su momento, generando una especie de persecución política. Pero no solo voces de la oposición han exigido la salida del ministro de Desarrollo Social, también desde el oficialismo, dejando fisuras evidentes entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Los ministros son cargos de confianza del presidente de la República. No le corresponde a la UDI ni tampoco a ningún senador o parlamentario oficialista andar pidiendo cambios de gabinete por la prensa. Las preocupaciones del oficialismo van mucho más allá de las relaciones particulares o personales, sino que estamos preocupados de los grandes temas. Grandes temas para la moneda como las reformas estructurales, congeladas en sus negociaciones con la oposición, según dijeron en la UDI, mientras el ministro Jackson no salga del gabinete. Todo por un insólito robo en dependencias de su ministerio, reavivando una crisis política de proporciones. Que ocurran hechos de esta naturaleza que parecieran no ser solo constitutivos del delito de robo, sino también relativos a una señal política. En principio el ministro Jackson que dijo que este delito era para mandar una señal política. El gobierno no lo comparte, aparentemente, le pregunto. Quiero sostener que al gobierno lo que le corresponde, primero, no levantar especulaciones y, en segundo lugar, colaborar para que el Ministerio Público pueda aclarar los hechos. Contrastes entre quienes tomaron la palabra a nombre del gobierno para contener esta crisis que al menos hoy mantuvo durante el día al ministro Jackson en silencio. Un puzzle policial con consecuencias políticas insospechadas y de las que deberá conocer detalles el presidente de la República apenas aterrice de vuelta en nuestro país este domingo y la moneda busque intentar superar esta crisis que por ahora mantiene en uno de sus peores momentos la siempre compleja relación con las fuerzas de oposición.